tenemos una invitada muy especial que nos sigue desde Cemento. Samantha Denning, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y becaria interna doctoral en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET. Su tema de tesis es la representación de la violencia en la poesía heroica alemana del siglo XIII, por lo que su trabajo supone la investigación de la violencia como problema teórico desde un enfoque interdisciplinario. Por eso, en el día de hoy nos va a hablar un poco sobre la cuestión de la violencia que tantas veces surgió en este programa, con el foco puesto en particular sobre los discursos de odio. Adelante, Samantha, bienvenida, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sé que tenemos el tiempo un poco acotado. Así que bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre el tema de qué entendemos por violencia. Porque realmente hay una falta de consenso claro acerca de cómo definir la violencia. ¿La violencia se agota en lo físico? ¿Incluye, por ejemplo, insultos o qué otras cosas? La falta de consenso se hace clara en casos como la violencia de género, que en estos días, bueno, justamente hay muchísimos debates sobre si la violencia de género es algo específico, si es un problema específico o simplemente es meramente violencia. Hay una postura, bueno, bastante generalizada desde los discursos oficialistas que plantean que no hay una necesidad, por ejemplo, de estipular la violencia de género como un problema concreto. De allí, bueno, también que se hayan desmantelado un montón de programas relacionados con esto en el último tiempo. En todo caso, la forma en la que definamos la violencia y que abarca debería ser operativa, es decir, poder dar cuenta y aportar a la vida práctica de todos los días. En lo personal, considero que cuando hablamos de violencia es fundamental contemplar la integridad de las personas y la esfera de lo simbólico, en donde se ubican las palabras, el lenguaje, y por eso quería conversar hoy con ustedes en particular sobre los discursos de odio. Y para pensar este tema me gustaría plantear primero una pregunta. ¿Creemos que las palabras son solo palabras y no tienen ningún efecto o consecuencias? El efecto es más evidente cuando, por ejemplo, el discurso lleva a que se produzca lo que entendemos como una escalada de violencia, que va desde un comentario aparentemente sutil o inocente hasta el daño físico. Más adelante voy a dar algunos ejemplos concretos de esto. Pero también tenemos, y esto es fundamental para entender cómo se produce esa escalada de violencia, el discurso como formador de percepción, de normalización o de refuerzo de creencias. Los discursos de odio van en esta dirección, porque no solo afectan a una persona o grupo de personas, sino que son parte de lo que conforman los estereotipos, los prejuicios, el rechazo dentro de la sociedad. En general se da una construcción de una alteridad, de un otro antagónico, es decir, un otro que sería lo opuesto a nosotros, a cada uno, ¿no? A cómo se percibe cada uno a sí mismo, y que en muchas ocasiones también termina siendo percibido con lo que, por ejemplo, Foucault y otros teóricos llaman individuo peligroso. Voy a tomar algunos ejemplos que me pareció interesante traer porque son frases más que nada que escuchamos en lo cotidiano, que se repiten mucho y que me parece interesante detenernos a reflexionar sobre este tipo de casos. Si tomamos frases como, por ejemplo, los extranjeros les quitan el trabajo a los argentinos. Acá se produce una dicotomía entre el argentino y el extranjero y que diluye el problema real, que sería en realidad la falta de empleo y la necesidad de que haya políticas que solucionen el problema. Y se culpabiliza a ese otro que viene de afuera, el extranjero, que no tiene nada que ver con uno, aunque quizá esté en la misma situación o en una incluso más precaria. Hablábamos fuera de aire que, bueno, muchas veces se aprovecha la situación de los extranjeros que no tienen una situación regular dentro del país y que, bueno, esta situación es aprovechada para generar una explotación laboral muchísimo más fuerte que la que se da con personas del propio país, ¿no? Otro ejemplo que me interesa también traer es el de las personas de la calle ensucian todo o las personas de la calle te roban.
En primer lugar, lo que hay acá es una naturalización de que existan personas en situación de calle. Hablar de las personas de la calle implica casi una identidad, o sea, no es una situación, sino una condición permanente y esencial. Creo que el factor de la peligrosidad o de lo amenazante se ve con claridad en ambos casos, porque se habla de personas que en mayor o menor medida les estarían causando un daño a los demás. Lo que mencionaba antes de la construcción del individuo peligroso. Es evidente que esto va a generar rechazo y que ese rechazo puede manifestarse desde la indiferencia y la falta de solidaridad hasta la agresión. Tenemos lamentablemente muchos casos en donde hay personas que se entretienen. Me resulta un poco fuera de contexto de lugar decir entretienen, pero bueno, es como lo ven. Por ejemplo, prendiendo fuego a personas de la calle, que están en situación de calle. Y bueno, y lo toman, o sea, es como casi si no fuesen personas, ¿no? Veamos otros dos ejemplos relacionados con otras temáticas, una relacionadas con el género y la orientación sexual. Frases del tipo, ¿cómo les explico a mis hijos? A mí no me molesta, pero que no se exhiban. Hay acá implícita una idea de desviación, de perversión, de antinatural. Y más que una reflexión o una interpretación, voy a hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Existen estas preguntas o cuestionamientos para una pareja heterosexual cuando, por ejemplo, se toman de la mano o se besan? Creo que la pregunta es más bien retórica. Luego tenemos los comentarios sobre el aspecto físico, los atuendos, las maneras, el peso, sobre todo hacia las mujeres. Y lo que se da es una norma, una visión hegemónica sobre los cuerpos, un canon de belleza estandarizado y un modo arreglado de expresar la feminidad. Para ir cerrando, todos estos ejemplos son parte de nuestra cotidianeidad y suponen una forma de violencia simbólica que se traduce no solo en el rechazo de la sociedad hacia estas personas, o sea, personas ya sea que se identifiquen como peligrosas, personas que se identifiquen básicamente como una otredad, o personas que se consideran fuera de lo que sería la norma social, sino que esas mismas personas internalizan estas ideas y se las aplican a sí mismas y a los demás de manera naturalizada y reflexiva, porque todo esto ya está instalado como discurso válido y común dentro de la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros internaliza todos estos discursos y en muchas ocasiones esa percepción que es de afuera y que es instalada en la sociedad pasa a ser una percepción que nosotros adoptamos para los demás y para nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, en los mandatos que tenemos las mujeres y cómo muchas veces nos juzgamos a nosotras mismas por no tener determinada apariencia o no actuar de un modo que se presupone. Y bueno, es un poco como hacerse parte de ese discurso que está impuesto en la sociedad. Bueno, básicamente quería traerles esto y podemos conversar lo que ustedes quieran. Bueno, en cuanto a los discursos que se van construyendo, pensaba un poco desde la voz autorizada dentro de la familia, con el refuerzo de los medios de comunicación, como el caso de la canción de Rammstein que estábamos escuchando antes. ¿Tenés algo más para profundizar sobre eso? Sí, obviamente que, o sea, dentro de la sociedad, uno de los primeros núcleos de conformación de las percepciones y de los discursos autorizados, sí, por supuesto, es la familia. Y uno internaliza y también muchas veces aprende a normalizar discursos violentos justamente en el entorno familiar, que es el entorno donde se da la primera socialización de una persona. Y esto también charlábamos un poco antes del programa, fuera de aire, cómo se hace cuando una persona crece en un entorno rodeado de violencia o con determinados discursos para que esta persona deje de naturalizar esto y no lo reproduzca, ni hacia sí mismo ni para los demás, que no naturalice la violencia y pueda reflexionar sobre este tipo de situaciones. Sí, eso habíamos conversado previamente a lo que era
el inicio del programa. Y había otras situaciones también donde la violencia, más allá de los rangos sociales, era, por ejemplo, lo que es, en algunas situaciones, lo que es la violencia deportiva. Que hay personas que por ahí, en vez de tomarlo como una actividad que es para divertirse, lo toman como una actividad para sacar lo peor de sí. Y, por ejemplo, la gente que tiene que viajar en colectivo, a veces vienen estas personas que vienen hasta alcoholizadas, vienen gritando, y no es saludable ni para el chofer del micro, del colectivo, ni el pasaje que viene ahí, que por ahí uno quiere bajar para atrás o bajarse del colectivo, y está estas personas que son recontra violentas, y uno le puede decir, señor, por favor, podría dejar de hacer escándalo, de gritar, y por ahí uno se termina ligando una piña, porque la persona vive todo el tiempo así. Incluso ellos mismos van festejando ellos y también se empiezan a pelear entre ellos. Sí, el caso de la violencia en el deporte ha sido analizada muchísimo, hay muchísimos trabajos académicos al respecto, desde análisis de los cánticos, por ejemplo, que contienen un contenido, valga la redundancia, altamente violento hacia los rivales, y hay como una especie de alimentación constante muchas veces, ¿no? De esto de arengarse mutuamente a generar esta violencia hacia el rival, pero lo que vos comentabas, que termina viéndose incluso entre ellos mismos, y es algo que está, otra vez, todas estas cosas que están naturalizadas dentro de la sociedad, y en realidad lo que me interesaba debatir un poco es cómo en los ámbitos más cotidianos uno puede encontrar un montón de ejemplos de conductas que implican violencia y que están completamente aceptados, son aceptables. Es decir, uno se acostumbra a eso como si no hubiese otra forma posible de conducirse. E incluso las personas que viajan, por ejemplo, no es que no identifiquen que eso es violencia o que eso no es apropiado, pero simplemente no saben cómo hacer para detener esas conductas. Sí, para no recibir un golpe también. Claro, porque ¿cuál sería la respuesta? O sea, son situaciones en donde se podría generar una discusión o incluso una agresión física, y entonces la respuesta sería ¿cuál? O sea, más violencia. O sea, lo que también muestra es cómo la violencia empieza a engendrar esto, ¿no? O sea, la violencia que lleva a más violencia. Y hablábamos también de la violencia como respuesta o como actitud de solución de conflictos. Sí, de los colegios, por ejemplo, últimamente hay varios casos donde, por ejemplo, la maestra por ahí trata mal a los alumnos, les dice barbaridades, y después los mismos padres o las mismas madres van al colegio y en vez de hablar y decir te hago una denuncia o te pongo algo, como no ponerle, sino decirle te denuncio o hagan algo para expulsar a la maestra, no, van y la agarran a las piñas, la patean, la tiran al piso. Últimamente hay muchos casos de eso en los colegios. Y el chico, si también por ahí era algo violento o no sé el problema que tuvo, es como que lo aprende también de la misma casa. Claro, sí, lo que mencionaba él de la voz autorizada de la familia, ¿no? Como incluso ni siquiera hace falta decir nada, o sea, la misma actitud y la misma situación son una muestra o una enseñanza de cómo se resuelven las cosas o cómo habría que comportarse en determinadas situaciones. Entonces la persona, en este caso el niño, aprende que esa es la manera de resolver los conflictos con sus pares o con cualquier otra persona, que la forma siempre es una forma agresiva y que muchas veces los límites entre lo que es la defensa y la agresión no son tan claros. Vos me planteabas, por ejemplo, fuera de aire, la situación de los conductores que llevan elementos. Llevan un hacha, un palo, un bate. Acá no sé si se usa tanto un bate, pero llevan algo como un objeto pesado para golpear a alguien. Claro, y hay ya una predisposición a pensar que, bueno, ante cualquier conflicto
se puede resolver de esa manera. Y bueno, la justificación muchas veces es, bueno, la inseguridad o la posibilidad de que otro sea violento, entonces la idea de que es mejor atacar primero y preguntar después. Es como una ley de la selva. Exactamente, claro, entonces, o sea, justamente es esto, o sea, se generan, son un montón de situaciones que en lo que termina redundando es una sociedad progresivamente más violenta, porque todo el mundo plantea que la solución sería tener una actitud violenta que puede ser física o no necesariamente, porque también, o sea, todas estas normas, ¿no?, que están implícitas en los discursos también son una forma de violentar la integridad de las personas, o en el caso de, no sé, la identidad de género, o, no sé, la integridad en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando se maltrata a una persona en un ámbito, ya sea escolar o laboral, y que en vez de alguien apoyarlo, terminan todos acosándolo y maltratándolo, porque es como que si no lo maltratan entre todos, es como que, entonces estás a favor del que sería el que es la víctima, y también te pasan a atacar a vos porque no lo insultaste o no lo maltrataste. Claro, o sea, se conforma un sentido de pertenencia a través del acoso y la violencia hacia un otro. O sea, y acá vuelvo a lo que hablaba al principio, ¿no? Esta construcción de la alteridad, o sea, identificar una persona como un sujeto otro. A ver, en definitiva todos somos otro para alguien, ¿no? Sí. Pero la figura del otro como alguien totalmente diferente, totalmente ajeno, pero en un mal sentido. Porque digo, uno podría simplemente admitir esta diferencia como algo constructivo, como algo positivo, como un intercambio, como una complementariedad, y no necesariamente como algo que está errado, o algo peligroso, o algo potencialmente dañino. Creo que este tipo de diferencias no deberían ser suprimidas. Tendríamos que aprender a ver cómo podemos convivir, cómo podemos comprendernos, incentivar tal vez el diálogo. Vos hablabas antes, con el caso del grooming, el tema del diálogo de los padres con respecto a los hijos en situaciones de acoso. Y esto, ¿no? O sea, el tema de la comunicación y reevaluar también de qué manera nos comunicamos con los demás, porque muchas veces se plantea que hay una comunicación y esa comunicación es simplemente un ataque o una agresión, y uno no está y uno no está reevaluando tal vez sus propias palabras, sus propias conductas, y pensar también que las palabras tienen efecto sobre los demás. Y muchas veces por eso traía el tema de los discursos de odio, muchas veces ese efecto es dañino. Como por ejemplo cuando alguna mujer recibe ataque de la pareja y va y hace la denuncia y el policía le dice no es nada, es una discusión, y la mujer va golpeada y el que la atiende o la que lo atiende le dice que no pasa nada. Bueno, eso directamente además es ilegal, porque existen leyes en nuestro país que van justamente en la dirección de la protección contra la violencia de género. Pero bueno, precisamente también eso era lo que planteaba. ¿Qué pasa cuando desde el discurso oficial se plantea que la violencia de género es algo que no existe, que es un problema que no existe, que no es real, o que no es diferente a una discusión entre cualquier persona, que no es algo que tenga características? O sea, sería muy muy largo ponernos ahora a hablar justamente de la violencia de género, pero tiene un montón de características que sí generan que sea algo muy concreto y diferenciable de otros tipos de violencia. Bueno, digo, como el caso del grooming, que también efectivamente tiene características que son propias, que bueno, vos estuviste un poco exponiendo sobre eso. Sí. Y bueno, entender la especificidad de las situaciones también hace que uno pueda actuar y ser consecuente con esa situación y con la gravedad de la situación. Sí, y en algún caso menor, por ejemplo, cuando se asocia a determinado género una actividad, como por ejemplo que la mujer tiene que ser ama de casa o que el hombre siempre tiene que trabajar, que no puede ser un amo de casa. Bueno, sí, esto
lo que hablaba, ¿no? De cómo la opinión de la sociedad va conformando normas y que esas normas son aplicadas, y muchas veces son aplicadas simplemente, o no tan simplemente, a través de los discursos, justamente. Porque bueno, si uno o una elige lo que sea que elija y es censurado constantemente por sus pares, a la larga esa persona por ahí empieza a sentirse mal con esa decisión o empieza a sentirse incómodo, y en realidad lo que le incomoda no es la decisión, porque es una decisión que tomó y que tomó por gusto, sino por esa presión social, esa voz autorizada, ¿no? Que se va construyendo y que presiona para que las personas elijan en la dirección de lo que se supone que es normal. Sí, sí, sí. Bien, creo que tenemos algunos mensajitos que nos acompañan ahora. Buenas noches, acá un fiel oyente que por primera vez puede escucharlos en vivo. Así que aprovecho a felicitarlos por el programa y por el lujo de invitada del día. Juan Manuel. Después hay otro mensaje. Si hay lugar para preguntar a los columnistas en un mundo donde todo el tiempo estamos tan expuestos a la violencia y el odio, por ejemplo en las redes, ¿hay estrategias para lidiar con eso? ¿Qué recomendarías para que no nos afecte tanto? Era una pregunta. Bueno, realmente no, o sea, sería bastante pretencioso de mi parte plantear que tengo una solución para el problema de la violencia. Ojalá lo tuviese, ojalá termine mi tesis doctoral con una solución para terminar con la violencia en el mundo. Yo creo que lo que recomendaría sería, en primer lugar, la reflexión. Pero la reflexión más que sobre lo que hacen los demás, sobre lo que uno hace. Y después sobre lo que hacen los demás. Y tratar de generar un diálogo. Y si el diálogo no es posible, si el diálogo solo genera más violencia, sustraerse. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos otro mensaje. Hola gente, buenas noches, muy interesante el informe sobre el grooming. Está muy bien que se difunda el tema para cuidar a nuestros hijos. Muy bueno el programa, sigan así. Soy Marcelo de Aldo Bonzi, saludos para Claudia Pereira que también está escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que también introducen consultas. Hola Marian y Kilroy, acá los saludamos Ítalo y Dante desde Bahía Blanca, como siempre excelente flash arroba, en esta ocasión con una invitada de lujo. Muchísimas gracias a Samantha por las reflexiones en torno a los discursos de odio, al ser un tópico que se encuentra muy vigente hoy en día. Un gusto de escucharles, genial el programa, les mando un gran abrazo desde el puerto Ingeniero White. Muchas gracias, de verdad. Bueno, tenés público, así que la verdad que estamos encantados de tenerte. Esperamos que puedas volver y continuar con esta reflexión o con otras que te motiven. Y me parece que para cerrar esta sección, ya abrimos con Ants de Rammstein, vamos a cerrar entonces con Arraigo, Pide Mayuta el Malón, y ya seguimos con más Flash Arroba. Muchas gracias a ustedes y a todos los y las oyentes. Un abrazo enorme y que tengan buenas noches. Hay una extraña sombra caminando por Latinoamérica. Una sombra, una mirada miope de los problemas sociales, que confunde síntoma con causa, que confunde consecuencia con causa, y que no se anima a estas preguntas, que hace de alguna manera festejos estúpidos en los puntos de llegada, que retrata una historia de vida de miles de personas que no llegan y los pone como ejemplo para decirte: vos podés bajo cualquier condición. Y la realidad es que no se puede bajo cualquier condición. Esta sombra va a pedir que se le pegue a toda la gente que no puede entrar en este sistema. No leyeron a Jaureche, nunca leyeron a Walsh. De lo importante a lo urgente, traidores, pide Mayuta al Malón. Nunca pusieron los sueños donde tuvieron los pies.
Vengo a quemarles los barcos, gritando, no hay lugar donde se olvida del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona, del que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona. Volviendo a lo que hablábamos, ¿qué es el metal? Sino ese grito que va a visibilizar a toda la gente que va a ser golpeada en Latinoamérica en los próximos años. ¿Qué es el metal? Si no es eso, no es nada. Del que sufrió y hoy se olvida, del que no sufre y reacciona, quien por otro se revela, quien sus razones traiciona. Bueno, se nos termina el programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en vivo, a toda la gente que nos va a escuchar en diferido. Recuerden que subimos el programa a Instagram, a la carpeta de Mediafire, y también nos van a encontrar en Spotify en la semana. Y tenemos un mensajito más. Excelente la charla sobre la violencia, es la primera vez que escucho y la verdad me parece muy acertado tocar temas así porque la violencia está en todas partes. Muy buena la música, saludos. Soy Agustina de Morón. Muchísimas gracias, Agustina. Y bueno, esperemos que puedas seguir escuchando el programa. Y muy buenas horas a todos, seres del multiverso. Nos encontramos la semana que viene. Buenas noches, gente. Hasta luego. Hasta la próxima.